Bien, queremos, antes de comenzar el siguiente segmento, expresar nuestras condolencias con la familia Rodríguez en Montecristi. Ya el pasado día 4 había fallecido la señora Miriam Altagracia Tavares, la madre de Juan Guillermo Rodríguez, suegra de Ibelice Comprés, y el pasado día 29, antes de ayer, falleció Rafael Aquiles Rodríguez, suegro de Ibelice, papá también de Juan Guillermo, a menos de un mes de distancia de la muerte de su esposa. Fue sepultado en el día de ayer en la ciudad de Montecristi y hacemos llegar nuestras condolencias a nuestros grandes amigos Juan Y que Guillermo 10 días e murieron Ibelice. los dos. En menos de un mes. Ella murió el día 4 y él falleció el día El 29. 29. Sí, sí, muy lamentable. Nuestro pésame Una pareja de a esposos Ibelice muy trabajadores. y a Juan Guillermo. Sí, nuestras Bien. condolencias. Señores, ayer estábamos comentando, Carlos y yo, sobre la palabra reinserción. Reinserción Alguien y en un artículo reinvención. de la prensa dice que este Reinvención. programa se ha reinsertado. Hace mucho que estamos reinsertados y no solamente lo hacemos en el orden de medios de comunicación, sino en lo personal. Cuando surgió la idea de la capitalización de la empresa pública, por una vieja amistad que teníamos y que tenemos con el doctor Antonio Isaconde, conversamos sobre la posibilidad de que podíamos obtener una experiencia práctica optando por el arrendamiento de uno de los pequeños, del más pequeño de los ingenios del Estado. Y así nosotros podíamos vivir una experiencia del proceso. Y lo hicimos. No nos fue bien porque el proceso entero se fue a pique, el proceso completo de capitalización de la empresa pública, y que no era más que privatización de las empresas públicas. En el caso de los ingenios, fue lo único que el Estado permaneció como propietario porque se hizo una forma de mantener la propiedad inmobiliaria en manos del Estado. Hoy, gracias a esa modificación de la ley en eso, en lo otro no, tanto en la CDE como en CORDE, se procedió de otra forma. Ahora, hace menos de 10 años, se implementó la ley de salud y luego la ley de seguridad social, que indudablemente ha producido una mejoría considerable de los servicios de salud a la mayoría de las personas, pero todavía por lo complejo no se ha podido llegar a feliz término porque tiene demasiados protagonistas: el médico, el paciente, los prestadores de servicio, los administradores de servicio, y por ahí laboratorios, imágenes, laboratorios clínicos, farmacias, etcétera, etcétera. Es demasiados elementos para ponerlo de acuerdo, que inclusive todos compiten entre sí. Cuando decidimos hacer un pequeño centro para poder vivir la experiencia, hablamos con el que en ese momento conocía más el tema, que era Chanel Rosa Chupani. Cuando le dijimos que queríamos incursionar en atención primaria, que es la solución de todos los problemas de salud, porque dice, pero atención primaria es un nivel, sí, pero mejor el segundo y el tercer nivel. Y nos dijo, mira, si tú quieres edificarte bien, hay una sola persona que es el que conoce todo ese tema de atención primaria y en todos los sentidos. Y nos recomendó conversar con el doctor Eduardo Reed, que es originalmente odontólogo y se dedica también al negocio marítimo deportivo. Eduardo Reed es presidente del grupo Reed, que son especialistas en soluciones médicas. Yo creo que después de bregar algunos
1 o 2 años con Eduardo, llegué a la conclusión de que realmente Chanel tenía razón. Es el dominicano que tiene un mejor concepto de problemas y soluciones en salud en la República Dominicana. Nosotros quisiéramos algún día que Eduardo dirija la salud aquí en República Dominicana, pero él no es muy proclive a la política. Le damos la bienvenida y queremos, aparte, ya él ha estado 2 o 3 veces aquí, pero quisiéramos que lo haga más frecuente. Eduardo, gracias por venir, sabemos que tú eres un convaleciente, esperamos que ya esté totalmente recuperado y justamente vamos a comenzar por ahí. La pandemia, ¿en qué forma o en qué porcentaje lesionó el proceso de mejoramiento e implementación de los servicios médicos que estaban planeados para este año pasado? Gracias, muy buenos días a ustedes, a los amables televidentes. Tú sabes que cada vez que tú me invitas yo obtempero tu llamado. Sí. O sea, si no vengo más porque tú no me invitas. Y rebájale algo a que yo soy el que más sé de atención. Me lo dijo Chanel y tuvo razón. Bueno, realmente tenemos muchos años dedicados a esto y le hemos dedicado muchas horas con mucha ilusión, porque realmente la atención primaria es algo que enamora a la gente. La atención primaria va a ser un cambio en la forma de hacer salud en la República Dominicana, como fue un cambio en muchos otros países. La pandemia, ¿cómo atrasó o influyó en los planes que habían de salud? Bueno, tú sabes que todo lo que fue atención ambulatoria estuvo cerrado por más de 5, 6 o 7 meses, disminuido todo lo que era cirugías electivas, procesos odontológicos, procesos oftalmológicos. Fue muy duro para los prestadores, para las clínicas, porque no todo el mundo estaba preparado, primero para lidiar con COVID, con enfermos de COVID, y segundo, para adaptarse a lo que implica los EPP o instrumentos y material de protección personal que necesita un consultorio o una clínica para poder atender pacientes y asegurarles que no se iban a contaminar con el COVID-19. Michelle. Bien. Doctor, nosotros tenemos la información de que usted habla de, así como usted habla de que no estábamos listos para atender el COVID, no había información, no había educación, no teníamos los materiales. Nosotros tenemos la información de que en el caso suyo y del grupo RIT, desde enero o febrero del 2020, aquí en marzo, es que hablamos de pandemia, de cuarentena, sobre todo de cierres, y ahí comenzó todo, pero que a nivel de las facilidades que ustedes daban, ustedes sí se prepararon. Ustedes fueron los que se prepararon para esto. 2 o 3 empresas o grupos médicos de diferentes prestadores de servicios en diferentes áreas se prepararon desde enero del 2020. ¿Es así? ¿Y cómo ustedes tenían, qué fue lo que hicieron en este sentido, hasta de bregar con las ambulancias del principio? Bueno, nosotros, dentro de los múltiples contratos que tenemos la responsabilidad del aeropuerto de Punta Cana. Nosotros manejamos todas las ambulancias, manejamos los dispensarios internos que hay en el aeropuerto. Eso hace que nosotros teníamos que estar, desde que vimos que el COVID empezó a hacer estrago en China en noviembre y en diciembre, empezamos a estudiar y a intercambiar con diferentes países las experiencias de lo que ellos estaban viviendo antes de que llegara aquí. Eso hizo que nosotros ya en diciembre habíamos comprado una gran cantidad de trajes de bioseguridad, mascarillas. Usted está hablando diciembre del 2020. De antes de que llegara la pandemia, diciembre de 2019. Exacto, 2019. Ya en enero nosotros teníamos pues un buen stock
de material, lo cual nos permitía... Usted fue el primero que compró una mascarilla para COVID aquí. Bueno, las mascarillas siempre se han usado y los guantes. No, pero no de a millones. No de a millones, eso efectivamente. Nosotros empezamos a comprar, duplicamos nuestra capacidad de tanque de oxígeno desde enero, duplicamos la cantidad de reguladores, oxímetros, y cuando llegó marzo, porque estaba la expectativa de cómo iba a llegar. ¿Quién fue que transportó el primer paciente de COVID en este país? Promet, una compañía nuestra de ambulancia, que lo trasladamos de Valladolid al Hospital Militar Ramón de Lara, creo que fue. Ese fue el famoso italiano. El famoso italiano. Nosotros fuimos a buscarlo, ya teníamos los trajes. Hubo otro caso de dos pacientes hindú que fuimos a buscar a un hotel en Bávaro, también a principios de marzo, y cuando el personal llegó, la gerencia del hotel no lo dejaba entrar con los trajes, porque todavía los hoteles estaban llenos de turistas. Seguro Franklin Polanco tuvo que ver con eso, porque Franklin es el hombre que hace más bien y nadie lo sabe. Franklin. Mira, podemos hacer, sin mentir, un programa de 1 hora, 365 días, hablando cada día de un tema distinto en salud, sin lugar a dudas. Podemos hablar de tarifas, de medicamentos de alto costo, de cápita y así de cada sector. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer es una pequeña agenda con el doctor Reed y pedirle que hoy por hoy hay 2 temas que hay que tratarlos, en razón de que la mayoría de los actores que hoy trabajan en atención primaria, cuando la ley apareció, no desconocían el tema, pero totalmente. Pensaban que eso era una cosa. Y cuando se comenzó a implementar, en que esos sectores competían, como por ejemplo, las tarifas de los prestadores con las ARS, pero por otra parte, la ignorancia de que las ARS son una compañía de seguro de salud que no pueden pagar a cada paciente o a cada usuario más dinero de lo que recibe al año. Es decir, que es imposible que las ARS financien el servicio de salud. Por otra parte, he oído por ahí que la solución es la cápita, la per cápita. Le quitamos la per, que la per cápita es la solución. Y yo pregunto, doctor Reed, ¿la per cápita es qué? Y segundo, si lo que ha establecido el organismo regulador se corresponde con una tarifa per cápita razonable, si es la solución, ¿por qué no se le busca una suma razonable? ¿Qué es la per cápita? Mira, yo te diría que el cápita no es que es la solución. El cápita es la forma de pago que en todos los países que tienen atención primaria se utiliza para contratar la atención primaria. Hay un libro que te prometí que no te conseguí, voy a ver si lo busco, de Abel Castano, que dice diferentes formas de contratación en seguro médico. Y te habla del pago por servicio, del pago por paquete, del cápita. Muy interesante. El cápita se utiliza en todos los países que tienen atención primaria porque te tienen que englobar una serie de servicios y de elementos que ayuden a mantener a la persona sana y le traspasan el riesgo al proveedor. Entonces tú... ¿Le traspasan? El riesgo. Es decir, tú te estás volviendo, en cierto modo, un asegurador. ¿Qué pasa? Que como te traspasan el riesgo, tú tienes que administrar a esos pacientes con ese bloque de dinero que te capitan y tú tienes que mantenerlos sanos. Muy bien, doctor.
incluya eso ahí en esa misma exposición. Yo fui a Cuba en el 88 y me dijeron, ese barrio de tantas cuadras tiene un médico en ese consultorio que está obligado con un sueldo que le da el Estado a darle consulta y prevención a esas tantas cuadras. Eso es cápita. No, tú estás hablándome de un régimen totalitario. No, estoy hablando de un socialista. Tú me estás hablando de un régimen socialista, tú me estás hablando de Cuba. Sí. Ese médico estaba obligado ahí. Si tú le abres una puerta, él sale corriendo. Tú le consigues una yola. Acaba en la Florida. Le da una visa, se va. Claro. Sí. La cápita tiene que ser algo justo, como es en Colombia, como es en Argentina. Y siendo justo es rentable. Es rentable. Podría ser rentable. Podría ser rentable. Entonces, si no fuera rentable, no tuvieran tantas grandes empresas interesadas en entrar dentro de la cápita, incluyendo los Y aseguradores. si me das 5,000 familias y me pagas por cada miembro de la familia 60 pesos o 260 pesos, ¿sería rentable? Claro que sí. Mira lo que pasa, Julio. El modelo de atención primaria apuesta a la salud, no a la enfermedad. Claro, es algo que tú necesitas un tiempo para implementarlo, para ir saneando esa población. Después que tú la saneas, que te pasa un año, a lo mejor, o año y medio, invirtiendo en consultas, en tratamientos, en medicamentos, en procedimientos, hay un momento dado en que a ti te miden por la salud que esa gente mantiene y las derivaciones que tú haces a segundo o tercer nivel. Entonces te van a decir cuántos de los 100 diabéticos que yo le di a este centro están controlados, cuántos hicieron una crisis, cuántos fueron a problemas de pie diabético, cuántos hicieron internamiento, cuántos fueron emergencias. De los hipertensos lo mismo, te lo van midiendo. Con las embarazadas lo mismo. Te van a medir tu índice de mortalidad, te van a medir todo tipo de índices, pero de salud. Doctor, nos escriben y yo creo que es fundamental que usted explique esto. No desde el punto de vista del paciente, ni del punto de vista de los prestadores de servicios, sino de todos los componentes que pueden dirigir las políticas públicas con respecto a la seguridad social. Nosotros personalmente ya estamos, si salimos del sector y decimos, yo estoy cansado de escuchar que la solución es la salud primaria, la atención primaria, prevención, atención primaria, el primer nivel, y esa es la solución. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué disposición? ¿Qué aprobación? ¿Qué problemas que hay cuando usted dice contributivo y subsidiado? Para que el contributivo, cuando diga, yo, Michel Jacín, que me siento enfermo, me duele la cabeza, y yo, ¿qué hago cuando me duele mucho la cabeza? Me voy donde la doctora Ana Robles. Yo pregunto si ella coge mi seguro y me voy donde la doctora o donde el doctor José Joaquín Puello. Estoy poniendo un ejemplo de cosas. Pero yo no me voy a un centro de atención primaria porque yo no estoy obligado. O sea, en cada especialidad yo me voy directamente al especialista. ¿Cuál es el problema que hay para romper con esto de decir, vamos a iniciar con la salud primaria? ¿Es que no tenemos los centros suficientes o es que hace falta una disposición del gobierno de Cizarril, del sistema, que diga que usted está obligado a entrar por el primer nivel? Mira, es una pregunta compleja. Yo te diría que hay suficientes centros y en la medida de que haya una seguridad de que va a haber una atención primaria, se van a instalar mucho más centros, porque todos los meses vienen inclusive personas de fuera que quieren montar cadenas de centros de atención primaria. En cuanto al sector público, tienen 1.600 y pica de UNAP. O sea, en el sector público hay atención primaria. Lo que pasa es que es una atención primaria que tiene ciertas precariedades. ¿Por qué ayuda la atención primaria? Tú pusiste un ejemplo clásico. Te duele la cabeza, tú vas donde José Joaquín Puello. Yo hablo con José Joaquín y él me dice,
Caramba, yo me paso el día viendo gente con dolor de cabeza, con problemas de la vista, con problemas de tortícolis. O sea, sí, pero dijiste algo ahora mismo, y es esa atención hospitalaria que tradicionalmente recibíamos. Un pobre iba a un hospital y lo atendían. Eso era atención primaria, subsidiada. no, eso realmente es atención ambulatoria, porque la atención primaria conlleva una estrategia de salud. Pero era subsidiada, era salud subsidiada. En los hospitales, Sí, si y lo no internaban, pagan nada, salía- es subsidiado. se iba al Darío con Pero es accidente. una atención ambulatoria, porque la atención primaria es una estrategia de salud, no es atender a la gente. Y en el libro ese que usted me habla, que son las diferentes formas de pago a los prestadores, existe la tarifa, además del No existe la tarifa, pero existen fórmulas de cómo calcular la tarifa. Porque tú sabes que hay actuarios que todo te lo calculan en base a la frecuencia de las consultas y los costos conocidos que hay. Pero el dinero de si es alto o bajo no es el problema. El problema es que no ha habido la voluntad política de que entre la atención primaria, porque siempre hay pugna entre diferentes Sí, pero facetas. la palabra actuario, esos genios, son los que cambiaron el nombre de paciente para usuario. No. El actuario no tiene nada que ver. Esos son otro tipo de técnicos, digamos. Pero ese ejemplo que ponía Michelle, que un neurocirujano esté viendo gente con dolor de cabeza, a veces me dice, mira, de 12 pacientes que yo tengo, solamente puedo ver 2 que realmente me necesitan. Pero a lo mejor hay 6 o 7 pacientes que necesitan que lo vea un neurocirujano y no consiguieron cita, porque la consulta estaba llena. Sí, pero doctor, Estaba llena de la gente pregunta usted que vuelve se vuelve y me la deja en el aire. Entonces, falta una disposición que obliga al paciente o que le impida al paciente ir directamente al especialista y entrar por el centro de atención Claro. primaria. Tú tienes seguro americano, Sí. privado, Sí. y tú puedes ir directamente donde un neurocirujano. No, tú tienes que ir a un médico primario y explicarle lo que te está pasando, y él en Estados Unidos te refiere y eso es privado, porque es la forma como debe de fluir el paciente dentro de los diferentes estratos de la medicina. ¿Para qué? Para que los recursos se repartan de una forma racional y lógica, y los recursos valiosos puedan atender los pacientes que realmente lo necesitan. Entonces eso podría ayudar a que ese especialista tenga una mejor tarifa. Claro que reciba sí, una mejor que tarifa. solamente esté viendo quién lo necesita. Igual con todas las otras ramas. Entonces, ¿qué tú vas a resolver en atención primaria? Todos los problemas de enfermedad común, que son el 65, el 70%. Y cada vez que haya una cosa que amerite que lo refieran, lo van a referir. Y ese especialista devuelve el paciente a atención primaria. Bueno, en atención primaria, cuando está funcionando como es, hay un sistema de referencia y contrarreferencia. Ajá. Porque el especialista debe devolverlo a Si su un centro. hipertenso lo instalan y esa hipertensión la chequea entonces el médico general. Se queda controlándola, no un médico general, porque los centros de atención primaria Tienen internistas, tienen médicos familiares y pueden tener hasta cardiólogos. Pero, vuelvo y te digo, la atención primaria se basa en la familia. Un centro de atención primaria no te puede ver a ti, Julio Jacín, como un individuo. Tiene que conocer tu familia, tiene que hacer una ficha clínica familiar, saber los antecedentes de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos. Y es la única forma como pueden hacer prevención. O sea, es una cosa realmente bonita. La gente se enamora de la atención primaria. Y aquí hay una gran cantidad de médicos familiares que viven protestando porque no le dan empleo, porque muchos hospitales y muchas sociedades no los reconocen como especialistas. ¿Cuántos niveles de atención hay en el sistema de salud dominicano? No, yo te diría que hay 3 niveles, primero, segundo y tercero. Ok, en el segundo y tercer nivel, ¿hay algo que se queda fuera de la seguridad social, que el paciente no está cubierto?
No, el plan dominicano de la seguridad social es muy amplio. Las cosas que no cubre son cosas, digamos, electivas, pero dentro de todo lo que es proveerle salud, está todo cubierto. Algunas cosas tienen límite, como las cosas catastróficas, que tienen $1 millón de pesos por año por usuario. El límite es aquello que le represente una pérdida a la administradora del servicio. No, es un monto que fijó el Consejo. No necesariamente tiene que ir como que le representa pérdida, porque el aseguramiento se basa en la ley de las probabilidades y en la ley de uso. Y un paciente le cubre, perdón, un usuario le cubre a otro, uno que no lo use, le cubre a uno que use demasiado. Claro, eso se llama la ley de la compensación. Y existe. Existe porque si no, ¿cómo tú justificas? Para que la gente lo sepa. ¿Cómo tú Yo justificas lo sé. que con lo que te deducen de tu salario te pueden cubrir docenas y docenas de consultas, intervenciones, operaciones? Si tú lo sumas, lo que tú aportas a la seguridad social versus lo que tú consumes, nunca va a llegar. Entonces, ese que dice, caramba, yo tengo un año asegurado pagando y nunca me he hecho nada, me voy a hacer una tomografía axial computarizada para saber cómo. Eso va en detrimento del sistema. Claro, claro que sí. Todo eso está calculado en base a números que vienen de estadística de casos reales. Carlos. Entonces, Sí. Doctor, pero usted, por lo que se presenta la atención primaria y ese sistema de médicos familiares sería una cosa buena realmente, algo que resolvería mucho, pero ¿y por qué no ha entrado en vigencia? ¿Por qué perjudicaría a alguien que se implementara el sistema de atención primaria? mira, vamos a dividir esa pregunta tuya en dos. La primera parte que tú me dices de lo bueno que es, hay algo que yo siempre recalco de la atención primaria. Todo dominicano tendrá derecho a atención médica sin pago de diferencia, incluyendo los medicamentos para hipertensos, para ¿Quién embarazadas. dice eso? Para... La ley. La ley lo dice. Y los derechos humanos también. No, es cuestión de que la ley haga que la atención primaria entre en vigencia para que los clubes, hay 13 programas de promoción y prevención que abarcan casi toda la salud del individuo, donde el individuo no paga diferencia en nada, ni en estudios. Aunque sea contributivo. Aunque sea contributivo. Lo que pasa es que no entra. Sí. ¿Hay alguna ARS privada en República Dominicana con algún plan de salud primaria? Hay algunos pequeños ensayos, algunos pequeños grupos que se han capitado y que llevan esos programas, pero son, no te diría que es ni el 0.01% de la población. Bien. ¿Y a quién perjudicaría la entrada en vigencia de la atención primaria? Eso es lo que queremos. Mira, yo, si lo miro fríamente, te diría que no perjudica a nadie. El problema es que se creó, cree que lo perjudica. se creó una leyenda de que eso iba a acabar con la medicina privada, que va a acabar. Eso no es verdad. En todos los países, cuando entra la atención primaria, florecen los planes complementarios, florecen los especialistas en cosas que no cubre la seguridad social. Bien, hay algunos temas que uno no los trata porque no quiere incrementar y aumentar los problemas, como son las tarifas, el por qué una clínica, una institución de atención de tercer nivel no debe de tener atención primaria y cosas así. De eso vamos a hablar con el doctor Reed después de la pausa.